Este es el trato. Si te quedas hasta el final, te llevas 5 cosas concretas, no teoría. Primero, vas a entender qué hace realmente la tiroides, sin palabras de manual, en menos de 3 minutos. Segundo, vas a reconocer las 5 señales de alarma que la inmensa mayoría atribuye al estrés, a la edad o a la mala suerte. Tercero, y esto casi nadie lo cuenta, vas a descubrir por qué los chequeos rutinarios pasan esta glándula por alto una y otra vez, incluso con médicos competentes de por medio. Cuarto, vas a saber exactamente qué pruebas pedir por su nombre, cómo prepararte para que el análisis no pueda mentirte, y qué significan las siglas que aparecen en tus resultados. Y quinto, si algún día te diagnostican algo, vas a aprender a tomar el tratamiento como se debe, porque gran parte de la gente lo toma mal sin saberlo, y eso sabotea el resultado entero. Guarda este vídeo, porque el protocolo con la lista exacta de analíticas y la preparación paso a paso están en el tramo final, y lo vas a necesitar antes de tu próxima consulta. Este no es un vídeo para ver una vez, es un vídeo para tener a mano. Y una advertencia de honestidad que no negocio. Esto es educación en salud, no una consulta. No saldrás de aquí autodiagnosticado. Saldrás llegando a tu médico con las preguntas correctas, que es la versión más poderosa de un paciente que existe. Dicho lo cual, prométeme una cosa. La próxima vez que alguien te diga todo está normal, vas a saber exactamente qué significa esa palabra y qué 3 cosas pueden esconderse detrás. Empecemos por el único contexto que necesitas de verdad, y prometo que es corto. Delante de tu tráquea, abrazándola como una mariposa pequeña, hay una glándula que pesa unos 20 gramos. Menos que 4 monedas. Su nombre viene del griego thyreoides, que significa con forma de escudo, porque en el siglo XVII, cuando el anatomista Thomas Wharton la describió, alguien decidió que aquello parecía un escudo protegiendo la garganta. Irónico, porque su trabajo no es protegerte de nada externo. Su trabajo es decidir a qué velocidad vives. Piensa en tu cuerpo como una fábrica con millones de trabajadores. La tiroides es el jefe de producción. No fabrica los productos, decide el ritmo de toda la cadena. Lo hace con 2 mensajeros químicos, la T4, llamada tiroxina, y la T3. Los números no son decorativos. La T4 lleva 4 átomos de yodo en cada molécula, y la T3 lleva 3. El yodo es la materia prima, tan esencial que la Organización Mundial de la Salud fija una necesidad diaria de unos 150 microgramos para un adulto, y de 250 en el embarazo. Graba este detalle porque volverá en el tramo final. Tanto la falta como el exceso brusco de yodo pueden paralizar la fábrica. El fenómeno del exceso tiene nombre propio, efecto Wolff-Chaikoff, demostrado en 1948. Acuérdate de él cada vez que veas suplementos de algas prometiendo activar tu tiroides. Aquí viene lo que casi nadie explica bien. La T4 no es la hormona que hace el trabajo. Es la reserva, la hormona en cajas, almacenada en tu sangre. Más del 99% de la T4 viaja pegada a proteínas, inactiva, esperando órdenes. La que trabaja de verdad es la T3. Y la mayor parte de la T3 que usa tu cuerpo ni siquiera sale de la tiroides. La fabrican tu hígado, tus músculos y tu cerebro, arrancándole un átomo de yodo a la T4. Esa conversión es un cuello de botella que muy poca gente conoce, y explica misterios que aparecerán más adelante. El sistema de mando es elegante. El hipotálamo, en tu cerebro, envía el primer aviso. La hipófisis, una glándula del tamaño de un garbanzo colgada bajo el cerebro, responde fabricando una hormona llamada TSH. La TSH es el capataz. Viaja hasta el cuello y le grita a la tiroides que produzca. Cuando en sangre ya sobra T4 y T3, la hipófisis baja la voz y la TSH cae. Cuando falta hormona, grita más fuerte y la TSH sube. Por eso, y memoriza esta frase porque es la llave de todo el vídeo, la TSH no la fabrica la tiroides, la fabrica la hipófisis. TSH alta significa una tiroides perezosa a la que hay que gritarle. TSH baja, una tiroides desbocada a la que hay que frenar. Todo lo que viene después, los diagnósticos fallidos, los rangos polémicos, los análisis mal interpretados, gira alrededor de esa sola idea. ¿Y qué pasa cuando el jefe de producción enferma? Que no falla una línea de montaje, falla la fábrica entera. Porque tienen receptores de T3, tu corazón, tu cerebro, tu piel, tu intestino, tu hígado, tus huesos, tus folículos del pelo y hasta las células que gestionan tu colesterol.
La tiroides no tiene síntomas propios, tiene los síntomas de todos. Y ahí empieza el problema gordo, porque cuando todo se frena, el cuerpo no dice, tengo un problema de tiroides. Dice frases que tú llevas años diciendo en voz alta. Escucha esta lista despacio, porque suena a vida moderna, y es exactamente eso lo que la hace peligrosa. Un cansancio que no se arregla durmiendo más, que está ahí antes de abrir los ojos. Frío cuando nadie más tiene frío. Eres la persona de la manta en verano. 3, 5, 8 kilos que suben sin que hayas cambiado nada, y que no bajan aunque cambies todo. La cabeza fallando en tonterías, palabras que no salen, llaves que desaparecen, entrar en una habitación y no recordar a qué ibas. Un intestino que de pronto funciona a días alternos. Una piel que tira, uñas que se abren en capas, un pelo que se vuelve pajizo y abandona. Detalle de manual antiguo que los dermatólogos todavía reconocen. La caída del tercio exterior de las cejas, ese trocito de ceja más cercano a la sien, conocido como signo de Hertoge. Voz más ronca por las mañanas. Calambres, reglas más abundantes de lo normal. Y un colesterol que aparece alto en la analítica, aunque comes razonablemente bien. Cada uno de esos síntomas, por separado, parece una tontería con explicación propia. El cansancio es el trabajo, el frío es la calefacción, los kilos son la edad, la cabeza es el teléfono, el estreñimiento es la fibra, es el delito perfecto, una enfermedad disfrazada de 20 explicaciones razonables. Y como la glándula se apaga despacio, mes a mes, tu punto de referencia de sentirte bien baja con ella. Te acostumbras a funcionar al 70%, luego al 60%, luego empiezas a creer que así es ser adulto. Y existe la versión opuesta, la fábrica acelerada, que tiene su propia lista de disfraces. Perder peso comiendo igual o más. El corazón galopando en el sofá. Palpitaciones que te despiertan de noche. Un temblor fino en las manos que achacas al café. Sudor, calor insoportable, insomnio con el motor encendido, una ansiedad nueva que no se parece a tu carácter. Y en algunas personas, sobre todo mayores, una arritmia llamada fibrilación auricular, cuya causa conocida puede ser una tiroides desbocada. La enfermedad más frecuente de este lado se llama Graves, y es un ataque autoinmune al revés. Anticuerpos que imitan al capataz y ponen la glándula a producir sin descanso. Volvamos a la mujer del principio. Su historia, insisto, es la composición de miles de historias reales. Por el cansancio le dicen que duerma más y le dan hierro para una anemia que no tiene. Por los kilos, le dicen que es la perimenopausia, aunque sus hormonas sexuales están bien. Por la tristeza y la niebla mental, ahí sí hay diagnóstico. Ansiedad con componente depresivo. Sale de la consulta con un antidepresivo y una cita a los 6 meses. Nadie le ha mentido. Todos actúan de buena fe con la información que tienen. Y aquí llega el primer giro. El antidepresivo apenas le hace nada. Por supuesto que no. No se puede arreglar la producción de una fábrica ajustando la música de la oficina. Sin embargo, algo sí se resuelve en esta etapa, y lo puedes copiar desde hoy. Ella empieza a escribir. Un diario mínimo, horas dormidas y cómo amanece, ropa que necesita, peso semanal, digestión, ánimo, pelo en la almohada. 2 semanas de apuntes que convierten sensaciones vagas en un patrón visible, un patrón que ya no se puede despachar con un «es que tienes mucho trabajo», porque los síntomas contados uno a uno son anécdotas. Alineados en una hoja son evidencia. Pero cuando vuelve a la consulta con su hoja de evidencia, ocurre algo que la deja peor que al principio. La analítica que por fin le hacen sale dentro de rango, normal. Y ahí la historia podría terminar, como termina para millones de personas cada año, con una etiqueta de estrés crónico y un te preocupas demasiado. De hecho, llega a escuchar una frase que le hace dudar de su propia cordura. A veces el cuerpo somatiza. Su cuerpo estaría inventándose una enfermedad. Memoriza el momento exacto en que casi se lo cree, porque esa hoja de resultados normales esconde 3 errores que vamos a destapar en el tramo final. Antes, hay que responder la pregunta incómoda. ¿Por qué el sistema sanitario, con toda su tecnología, mira una y otra vez hacia otro lado? Sería muy fácil, y muy viral, decirte que los médicos no la revisan porque no les importa. Sería mentira, y además te dejaría sin herramientas. La verdad es más incómoda y mucho más útil. El sistema está diseñado para no mirar la tiroides en quien no grita lo bastante fuerte.
En Estados Unidos, el organismo que decide qué cribados se recomiendan en adultos sanos, la USPSTF, revisó la literatura y concluyó en 2015 que la evidencia es insuficiente para recomendar medir la tiroides a toda la población sin síntomas. Traducción directa. En un chequeo rutinario, la TSH no está garantizada. No es negligencia disfrazada, es que faltan estudios que demuestren que medirla en masa mejora resultados. ¿Y cómo sabemos que cuando el cribado se implanta, funciona? Porque lo hacemos todos los días con los recién nacidos. La prueba del talón, implantada desde finales de los 70 en los países desarrollados, detecta el hipotiroidismo congénito, que afecta a 1 de cada 2.000 a 4.000 bebés, y tratarlo en las primeras semanas evita daño neurológico irreversible. Al nacer, tu tiroides se miró sin excepción. Hoy, con síntomas encima de la mesa, depende de la consulta que te toque. Súmale las matemáticas de la consulta real, minutos contados, un ordenador que escupe alertas de tensión, azúcar y colesterol, y unos síntomas que camuflados parecen agenda sentimental, madre que no duerme, trabajo que exprime, edad que pasa. Y la trampa estadística final. Esos síntomas son tan comunes en gente sana que pedir pruebas ante cada uno inundaría los laboratorios. El sistema no es cruel, es estadístico. Precisamente por eso se escapan los casos que no encajan en la estadística. Mientras el sistema mira a su promedio, tu glándula sigue perdiendo terreno a su ritmo. Y las consecuencias no esperan diagnóstico, se acumulan. Corazón. La T3 regula, entre otras cosas, la actividad de los receptores hepáticos que limpian el colesterol LDL de la sangre. Tiroides lenta, limpieza lenta. Por eso hay colesteroles altos que no responden a la dieta cuya verdadera causa está en el cuello, y por eso varias guías clínicas aconsejan revisar la tiroides antes de escribir ciertas recetas de colesterol. Un hipotiroidismo mantenido sin tratar durante años se asocia en la literatura a mayor riesgo cardiovascular. Colesterol enquistado, tensión arterial empujando por la vía diastólica, un corazón trabajando al ralentí equivocado. Fertilidad y embarazo, y esto lo digo con la seriedad que merece. Durante el primer trimestre, la única hormona tiroidea que recibe el bebé es la de la madre, justo cuando se está cableando su sistema nervioso. Un hipotiroidismo no tratado en el embarazo se asocia, según las guías de la Asociación Americana de Tiroides, a mayor riesgo de aborto, de parto prematuro y de problemas en el desarrollo del bebé. Y una mujer que ya toma tratamiento suele necesitar aumentar la dosis en torno a un 20 o 30% desde el momento del positivo. No es un detalle de matrícula, es una llamada que se hace el mismo día del test. Y el posparto, la trampa menos conocida de todas. Aproximadamente 1 de cada 20 mujeres desarrolla una inflamación de la tiroides en el año siguiente al parto. Primero una fase acelerada, con palpitaciones e insomnio que se confunden con los nervios de estrenarse como madre. Después, una fase apagada, con una fatiga y una tristeza que casi siempre se etiquetan igual. Es que tienes un bebé. A veces es el bebé. A veces es la glándula. Confundirlo significa meses enteros viviendo con el freno de mano puesto y pidiendo disculpas por estar cansada. En el extremo máximo de la escalera, lo que nadie imagina que todavía pueda pasar, años de hipotiroidismo grave sin tratar pueden culminar en una emergencia llamada coma mixedematoso. Una caída en barrena de la temperatura, la conciencia y el ritmo del corazón que, incluso atendida a tiempo en un hospital, arrastra una mortalidad que la literatura sitúa entre el 20 y el 50%. Es raro. Ojalá fuera imposible. Existe para recordar algo simple. Esta glándula no es un accesorio del bienestar, es infraestructura crítica. Llegados a este punto necesitas el mapa de alarma, las 5 señales que resumen todo lo anterior y que deberías memorizar o fotografiar ahora mismo. Primera, una fatiga que no se quita durmiendo, en combinación con ese frío desproporcionado que antes no tenías. Segunda, el peso moviéndose sin razón, en cualquier dirección, hacia arriba a pesar de tus esfuerzos o hacia abajo acompañado de palpitaciones. Tercera, piel, pelo, uñas, cejas e intestino cambiando a la vez, como una revisión general que nadie pidió. Cuarta, la cabeza y el ánimo dando la lata, una depresión o una niebla que no responde a lo que suele funcionar, o una ansiedad nueva con temblor fino y corazón acelerado. Y quinta, la única visible a simple vista, algo en tu cuello, un bulto,
una presión al tragar, una voz ronca que supera las 3 semanas, sobre todo si en tu familia hay tiroides, diabetes tipo 1, celiaquía, vitiligo u otras enfermedades autoinmunes, porque esas enfermedades viajan en el mismo coche. La regla de oro no es tener una señal un mal día, es tener 2 o 3 señales persistentes durante 4 a 6 semanas. Y ahora fíjate en la trampa que cierra esta etapa de la historia. Tú, espectador ya informado, harías lo obvio, pedir el análisis, como nuestra protagonista. Y tu análisis, con toda probabilidad, volvería con una TSH de 3,8 y la palabra normal impresa al lado. Y te fundirías. Dudarías del diario de síntomas, dudarías de ti, volverías a tu vida con un poco menos de energía cada mes. Salvo que sepas lo que viene ahora. Existen 3 maneras distintas en las que una analítica técnicamente correcta puede mentir con toda la cara. La primera empieza con una vitamina que quizá te has tomado esta misma mañana. Primera mentira, la biotina. En 2017, la Agencia del Medicamento de Estados Unidos publicó una alerta de seguridad que casi nadie fuera de los laboratorios leyó, y en 2019 la repitió con más fuerza. La biotina, la vitamina B7 que llena los suplementos de pelo, piel y uñas, a dosis de 5 o 10 miligramos, cientos de veces por encima de lo que el cuerpo necesita cada día, interfiere con la tecnología con la que se miden muchas hormonas. La mayoría de los análisis modernos usa como pieza interna del ensayo el matrimonio químico entre biotina y streptavidina. Cuando tú llegas con la sangre cargada de biotina extra, el ensayo se contamina. ¿El resultado en la tiroides? Una TSH falsamente baja y una T4 falsamente alta. Es decir, una persona con hipotiroidismo puede salir como normal, y una persona sana puede salir con un patrón de hipertiroidismo que no existe. En revistas médicas hay casos publicados de pacientes enderezados hacia tratamientos enteros por análisis fabricados por un suplemento. Y aquí la paradoja que da título a esta sección. Nuestra protagonista tomaba biotina. Para el pelo que se le caía por culpa de la tiroides. El remedio casero estaba ocultando la enfermedad que intentaba disimular. Por eso, la instrucción que verás en el protocolo, suspender la biotina antes de la extracción. Los estudios hablan de al menos 2 o 3 días y de hasta una semana cuando las dosis son altas. Segunda mentira, la hora. La TSH no es un número fijo, es una marea. Sube durante la noche, alcanza su pico en la madrugada mientras duermes y baja a lo largo de la tarde. En 2015, un estudio midió la TSH de las mismas personas a distintas horas del día y encontró diferencias suficientemente grandes como para mover diagnósticos. Pacientes con cifras elevadas por la mañana aparecían dentro de rango por la tarde. Léelo otra vez, porque es tremendo. El mismo cuerpo, la misma glándula, la misma sangre y la etiqueta de enfermo o de sano colgando de la cita que te hayan dado. Si tu única TSH limítrofe se extrajo a las 6 de la tarde, tienes todo el derecho del mundo a hacerte una pregunta. Tercera mentira, y es la madre de todas, la palabra normal. Los rangos de referencia de tu laboratorio no bajaron del cielo en una tablilla de piedra. Se construyeron midiendo a grandes grupos de personas supuestamente sanas y cortando el gráfico por el 95% central. El problema es que dentro de esos grupos de referencia había personas con anticuerpos antitiroideos positivos y glándulas inflamadas sin diagnosticar, personas que inflaban la parte alta del rango. Cuando en 2005 investigadores de la National Academy of Clinical Biochemistry rehicieron las cuentas excluyendo a cualquiera con anticuerpos o antecedentes, propusieron que el límite superior de la TSH bajara a 2,5. Muchos laboratorios, sin embargo, siguen usando límites de 4, de 4,5 o incluso más. Traducción a tu vida. Una TSH de 3,8 es normal para el promedio estadístico. Y puede ser demasiado para ti, sobre todo si los anticuerpos están presentes. Aquí hay que ser quirúrgicamente honesto. Esto no significa que toda TSH dentro del rango necesite una pastilla, ni que todo malestar sea tiroides. La endocrinología seria debate hasta dónde tratar y hasta dónde vigilar, y en mayores de 65 años, el gran ensayo Trust, publicado en 2017 en una de las revistas médicas más importantes del mundo, mostró que tratar hipotiroidismos subclínicos leves no siempre mejora cómo se sienten las personas. Lo que de verdad significa esta revelación es otra cosa.
La palabra normal es una estadística, no una absolución. Y hay una cuarta grieta, pequeña pero real. Medir solo TSH no lo ve todo. Existe un hipotiroidismo llamado central, que nace en la hipófisis o el hipotálamo, en el que la TSH no sube lo que debería mientras la T4 cae. Es una minoría muy pequeña de los casos, pero existe, y una analítica de TSH única lo deja invisible. Y existe la fase temprana del Hashimoto, la enfermedad autoinmune descrita en 1912 por el médico japonés Hakaru Hashimoto, hoy la primera causa de hipotiroidismo en las regiones del mundo con suficiente yodo. Años enteros en los que los anticuerpos ya están atacando la glándula mientras la TSH todavía aguanta dentro de rango. La prueba que ve esa guerra temprana no es la TSH, son los anticuerpos anti-TPO, presentes en torno a un 5 o un 10% de los adultos y muchas veces jamás medidos. Ahora vuelve conmigo a la consulta del principio y mírala con la lupa limpia. Una TSH de 3,8, extraída a media tarde, biotina diaria para el cabello, y unos anticuerpos anti-TPO que nadie había pedido en la vida. De pronto todo encaja. Ella no estaba bien, estaba mal medida, mal orada y mal leída. La etiqueta de estrés no era un diagnóstico, era el resultado matemático de 3 errores técnicos apilados. Y aquí viene lo bueno, lo que convierte esta historia en finalmente accionable. Los 3 errores se corrigen con instrucciones que caben en una servilleta. Vamos a escribirlas. Protocolo. Pantallazo mental, o literal, porque empieza la parte que vas a guardar. Paso 1. En casa. El diario de síntomas de 2 semanas que ya conoces, más 3 datos que multiplican su valor. ¿Qué medicamentos y suplementos tomas y a qué hora? La biotina, el hierro, el calcio y la soja importan especialmente. Y el árbol familiar. Si tu madre, tu abuela o tus tías tuvieron tiroides o alguna autoinmune. Entra a la consulta con eso y ya no eres un caso vago. Eres un expediente. Paso 2. En la consulta, pedir las pruebas por su nombre completo. TSH, T4 libre y anticuerpos anti-TPO. Ese trío es la fotografía básica completa. El capataz, la hormona de reserva realmente disponible y la evidencia de la guerra autoinmune. Si hay sospecha de fábrica acelerada, se suman la T3 libre y los anticuerpos TRAB, los de la enfermedad de Graves. Y si hay un bulto, una asimetría o un antecedente importante, ecografía tiroidea. Aquí, calma inmediata. Las ecografías modernas encuentran nódulos en una proporción enorme de adultos, en algunos estudios por encima de la mitad al avanzar la edad, y entre el 90 y el 95% son benignos. Nódulo no es sinónimo de cáncer, es sinónimo de vigilar con la herramienta adecuada. Y si algún día apareciera lo peor, que sepas que el tipo más frecuente, el papilar, tiene pronósticos excelentes cuando se trata a tiempo. Paso 3. La preparación que nadie te da por escrito. Pide la extracción a primera hora de la mañana, porque la TSH madruga. Suspende la biotina al menos 2 o 3 días antes, y hasta una semana si tomas megadosis de esas de milagro capilar. Confírmalo siempre con tu médico. Si ya tomas levotiroxina, ese día tómala después de la extracción, no antes, para no maquillar la T4 libre. Y sé consecuente, mismo laboratorio y misma franja horaria en cada control, para comparar manzanas con manzanas. Paso 4. Leer los resultados con criterio, aunque no seas endocrino. 4 escenarios. TSH alta con T4 libre baja. Hipotiroidismo manifiesto. Se trata sin debate. TSH alta con T4 libre normal. Se llama subclínico. Y la decisión se individualiza. Por encima de 10 existe consenso en tratar. Y entre 4 y 10 se decide según anticuerpos, síntomas, edad, colesterol y planes de embarazo. TSH normal con anti-TPO positivos. No eres una persona hipocondríaca, eres una persona en vigilancia inteligente. Estudios de seguimiento largo, como el clásico de Wickham a 20 años, midieron la progresión hacia el hipotiroidismo en torno a un 2% anual, y hasta el doble cuando a la TSH algo alta se le suman anticuerpos. Así que un control anual es estrategia, no ansiedad. Y TSH baja con T4 o T3 altas. Fábrica acelerada, a caracterizar con TRAB y a tratar según la causa, con antitiroideos, yodo radiactivo o cirugía. Un matiz final que casi nadie registra.
Si la T4 libre está baja, pero la TSH no encaja ni de un lado ni de otro, se piensa en la hipófisis y se deriva a endocrino sin pasar por 3 revisiones. Paso 5. Por si te recetan levotiroxina, una de las pastillas más prescritas del planeta. No es un medicamento difícil, es un medicamento puntilloso. Se toma en ayunas, con agua, entre 30 y 60 minutos antes del desayuno. El café, ese gran saboteador desconocido, un estudio publicado en 2008, demostró que tomar la pastilla con café reduce su absorción de forma medible. Deja pasar al menos 1 hora. El hierro y el calcio, compañeros habituales de embarazos y dietas, atrapan la hormona en el tubo digestivo. Mínimo 4 horas de distancia. La soja y la fibra muy concentrada también estorban. Separa. El control, la TSH tarda en estabilizarse. Las guías recomiendan revisarla entre las 6 y 8 semanas después de empezar o de cambiar la dosis, y después espaciar a 6 o 12 meses si todo marcha. Para siempre, porque la necesidad cambia con la edad, el peso y los embarazos. Y del embarazo, repito porque es de lo más importante de este vídeo, se avisa el mismo día del positivo. La dosis suele subir en torno a un 30%, y los controles se intensifican bajo supervisión. ¿Y las modas que te van a intentar vender? Dosis de honestidad concentrada. El yodo extra en forma de alga kelp no activa tiroides sanas y puede encender o empeorar las autoinmunes. Recuerda que el exceso brusco de yodo paraliza la glándula. Lo demostró el efecto Wolff-Chaikoff que ya vimos. El selenio es necesario de verdad para las enzimas que conviertan la T4 en T3, y algunos estudios muestran que suplementarlo reduce los anticuerpos. Pero las guías europeas no lo recomiendan de forma rutinaria porque el beneficio a largo plazo no está demostrado. Se consulta, no se compra por impulso. Y las tiroides desecadas naturales que se venden como alternativa son una lotería de contenido hormonal variable de frasco a frasco. Natural no significa controlado, significa incierto. Y ahora, cierra el círculo conmigo. Nuestra protagonista vuelve a la consulta con su diario, su lista y sus preguntas. Pide el trío completo. Extracción a las 8 de la mañana. 1 semana sin biotina. Resultado, anticuerpos anti-TPO por las nubes. 600 unidades cuando el laboratorio cortaba en 35. Y una TSH de 6,8 que, vista sin la vitamina D por medio y a la hora correcta, ya no era una historia de estrés. Hashimoto. Un nombre propio después de años de es la edad. Empieza con una dosis baja de levotiroxina, ajustada a las 8 semanas, separada de su café con disciplina de monje. 3 meses después no hay milagro cinematográfico. Hay algo mejor. Se despierta antes que el despertador. El frío vuelve a su dosis normal. El colesterol empieza a bajar sin estatina. La niebla se levanta como se levantan las nieblas, despacio y de repente. Los anticuerpos siguen ahí, porque el Hashimoto no se cura, se administra. Ella pasa a ser una más de los millones de personas que conviven con una pastilla minúscula cada mañana y una analítica cada año, a cambio de recuperar la velocidad de su propia vida. Esa es la consecuencia real de hacerlo bien. La de hacerlo mal ya la conoces. Años sumando etiquetas ajenas, ansiedad, depresión, colon irritable, colesterol, infertilidad, sobre una glándula que solo pedía que alguien mirara donde nadie miró. Queda una última cosa, y es la más grande de todas. Hay un patrón que se repite en casi todas las historias de diagnósticos tardíos, y no es un patrón de médicos malos ni de pacientes exagerados. Es un patrón de promedios. La medicina moderna funciona con rangos, porque los rangos salvan vidas de forma masiva y ordenada. Pero tú no vives en un rango. Vives en tu cuerpo, en tu temperatura, en tu energía de las 7 de la mañana. Cuando un sistema construido para promedios se encuentra con una persona real, la persona puede salir perdiendo si calla. La lección de esta historia no es desconfía de tu médico. Es la contraria. Dale a tu médico la materia prima con la que la medicina funciona mejor, que no es la intuición, son los datos. Un diario de 2 semanas. Una historia familiar preguntada en la mesa de un domingo. 3 pruebas pedidas por su nombre. Una segunda opinión solicitada sin vergüenza y sin drama, porque un buen profesional nunca se ofende ante un paciente informado. Tu cuerpo, además, escribe antes de gritar. Escribe en el desagüe de la ducha, en el abrigo que no te quitas, en la palabra que no te sale, en el café que ya no te alcanza. Son cartas.
La mayoría de la gente las devuelve sin abrir, con el mismo sello de siempre: estrés, edad, así es la vida. Después de hoy, tú ya no. Cada una de esas cartas vuelve a tener destinatario. Guarda este vídeo. El protocolo del tramo final es la chuleta que querrás tener a mano antes de tu próxima analítica. Compártelo con esa persona que siempre tiene frío, que siempre está cansada, que lleva 3 dietas sin resultado. Quizás su fábrica necesita exactamente la misma revisión. Y si te has reconocido en 3 o 4 señales, no cierres este vídeo para irte a buscar síntomas por internet. Ciérralo para pedir una cita, con la lista en la mano. Esto es educación, no un diagnóstico. El diagnóstico se firma en una consulta, con tu sangre e historia delante. Llamaron escudo a esta glándula hace 400 años. Hoy, por fin, el escudo lo llevas tú. Información en la mano y alguien que sabe dónde mirar.